Shalom Abrahá, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Bedrat Hashem, vamos a estudiar la página 26 del tratado. Una suguía que nos va a seguir hablando sobre lo que es cuando una persona saca algún tipo de provecho. Pero en este caso, va a estar hablando sobre un provecho que la persona recibió sin querer tener ese provecho, como vamos a estar viendo. Y sobre eso vamos a estar discutiendo hoy. Voy a compartir ahora sí el DAF para todos. Os voy a poner ahí para ver quiénes estáis. Y vamos a comenzar donde está marcado en amarillo. Muy bien, nos dice así. Nos dice, Itmar, así fue dicho. Ana Abba lo le Adam Beal Korjo. Un disfrute que llega a una persona contra su voluntad. ¿Qué quiere decir, por ejemplo? Una persona que está caminando, ¿sí? Y está pasando por un lugar y de repente llega a un lugar donde hay idolatría y están quemando incienso para la idolatría. El incienso tiene un olor agradable, ¿sí? Entonces la persona llega, pasa por ahí y huele ese aroma. Él le está llegando un provecho. Shelo Berato, él no buscó tener eso. Entonces dice, Abaye Amar Muteret. Abaye dice que está permitida. Es decir, que no hace falta que se aparte de ello. Rabba Amar Asura, y Rabba dice que está prohibida. Ahora, ¿en qué casos estamos hablando? Dice, Efshar, es decir, si la persona puede llegar a evitar pasar por ahí, es decir, no hace falta que dé un gran rodeo, ¿sí? Se moleste, así es como lo explica Rashi. Vekami Kaben, y, perdón, la persona puede evitar pasar por ahí, Vekami Kaben, y además tiene intención, cuando lo huele, dice, qué bien huele, y voy a disfrutar de ello. Ahí, eh, dice, y también está la otra opción, en la cual la persona dice lo efshar, es decir, no tengo la opción de pasar por otro lugar. Kamikaben, y aún así, cuando paso por ahí, tengo intención de olerlo. Digo, qué bien que ahora que estoy oliendo este aroma, que es tan agradable, voy a disfrutar de él. En esos dos casos, Kule Alma lo pligue de Azur. Todo el mundo está de acuerdo que está prohibido. ¿Por qué? Porque por un lado, en el primero, tenía la posibilidad de pasar por otro lado. Y además, tuviste la intención de disfrutar del aroma. Y en el otro, aunque no tenía la posibilidad de pasar por otro lado, pero también tuviste la intención de disfrutar del aroma. ¿Sí? Entonces dice, ahora en el caso en el que dice lo efshar, no tenías posibilidad de pasar por otro lugar. Pero mi caben y no tienes intención de disfrutar del aroma, culearma lo pliegue de share. Todo el mundo está de acuerdo que a pesar de que el óleo está permitido, ¿qué pligue? ¿Dónde está la discusión? De efshar, es decir, que la persona podría buscar otro camino, no pasar por ahí, velo mi caben y además no tiene la intención de disfrutar de ese aroma. Entonces, ¿qué? Dice Aliba de la viuda, según el punto de vista de la viuda, que dice Dabashe no mitkaben asur, algo que yo hice sin intención, aún así está prohibido, lo aprendimos en las leyes del Shabbat. Bien, entonces, sí, según el punto de vista de Rabbi Yehuda, Kule Alma, lo pliegue de Asur, todo el mundo estaría de acuerdo, que está prohibido. ¿Por qué? Porque a pesar de que no tiene la intención de olerlo, está prohibido porque Dabashe no mitkaben asur. Kipligen. Aliba de Rabbi Shimon. Entonces, según el punto de vista de Rabbi Shimon, ¿dónde estaría la discusión? ¿Qué es lo que dijo Rabbi Shimon? La base no mitkaben mutar. Es decir, algo que yo hice sin intención. ¿Está permitido? Entonces, ahí, ¿cuál sería la discusión? Abaye que Rabbi Shimon. Abaye diría como Rabbi Shimon. Que puesto que yo no tengo intención, entonces está permitido. Rabba Amar, Adkan loka Amar Rabbi Shimon. Es decir, hasta este punto no dijo Rabbi Shimon, Ela, eja de lo efshar, abaleja de efsharlo. Es decir, únicamente Rabbi Shimon cuando dijo Dabar Shenom Mitkaben, que está permitido, algo que yo hice sin la intención de que fuese así, únicamente en el caso de que no tenía la posibilidad de hacerlo de otra manera. Pero si tenía la posibilidad de hacerlo de otra manera, entonces ahí no dijo Rabbi Shimon que Dabar Shenom Mitkaben está permitido. Muy bien, esta es una forma de explicar esta discusión. Vamos a ver otra forma. Dice ahí Kadeam. ¿Sí? Algunos dicen, para explicar esta discusión entre Abaye y Rabba, dice, en el caso Efshar, en el que se pueda llegar a evitar realmente pasar por ahí, o sacar ese provecho, Velomit Kaben, y no tiene la intención de sacar provecho. Hay Nupluktaihu. Esta es justamente la discusión entre Rabbi Yehuda y Rabbi Shimon, en la cual Rabbi Yehuda prohíbe y Rabbi Shimon permitiría. Lo Efshar, lo Kamikaben, pero si no tenía opción de hacerlo de otra manera,
y además no tiene la intención de disfrutar de ello, Kule Alma lo pliegue de Share, todo el mundo estaría de acuerdo que estaría permitido. Ahora aquí pliegue, ¿dónde está la discusión? De lo Efshar, que la persona puede evitarlo, de Kamikaben, y además pone la intención de disfrutar. De Aliba de Rabbi Shimon de Asdil Batar Kavanah, y según el punto de Rabbi Shimon, que va según la intención que la persona pone. Entonces, ¿qué va a decir? Culear lo pique de Asur, todo el mundo estaría de acuerdo que está prohibido. ¿Por qué? Porque si la intención es lo que cuenta, dijimos que en este caso la persona no tiene posibilidad de pasar por otro lado, pero pone intención de disfrutar, y entonces ahí su intención es disfrutar. Eso es lo que cuenta para Rabbi Shimon. Aquí pligue al IVA de Rabbi Yehuda. Entonces, ¿dónde está la discusión desde el punto de vista de Rabbi Yehuda? De amar, los shane mitkaben velo shen mitkaben. Dice, en realidad para Rabbi Yehuda no hay diferencia entre si la persona tiene intención o no tiene intención. Lo que cuenta que es Efshar Asur, es decir, que es lo que dice, si tiene posibilidad de evitarlo, entonces está prohibido. A Valle que es Rabbi Yehuda, y a Valle que permite es como Rabbi Yehuda. Bien. ¿Por qué? Porque Rabbi Yehuda opina que no se va según la intención de la persona. Entonces, si tenía la posibilidad de hacer de otra manera, entonces va a estar prohibido. Si no tenía intención de la posibilidad de hacer de otra manera, va a estar permitido. Muy bien. Entonces, así llegamos al comienzo de nuestra siguiente página. Perdón. Ahí estamos avanzando. Entonces, eso fue Rabbi Yehuda. ¿Y Raba qué es lo que dijo? Raba, ¿qué es lo que te va a decir? De Rama, Marleja, Atkan lo kamar Rabbi Yehuda, Sheen mitkaben. Es decir, hasta aquí no te llegó a decir Rabbi Yehuda que el hecho de tener intención o no tener intención es lo mismo, sino que únicamente lo dijo lejumbra, es decir, para ser más estricto en la ley. Ahí, donde la persona puede evitar el acto, ahí opina Rabbi Yehuda que no hay diferencia entre si puso intención o no puso intención. ¿Sí? En los dos casos está prohibido. Abal mitkaben, she'en mitkaben lekula. Lo. Pero dijo Rabbi Yehuda que no vamos detrás de la intención de la persona. También para ser permisivos. Es decir, para decir, ahí donde la persona no pudo evitar ese acto, está permitido hacerlo, incluso que tenga intención de disfrutar de algo que está prohibido. Entonces, ahí está de acuerdo con Rabbi Shimon, Shemitkaben Asur, Ve'eno Mitkaben Mutar. Es decir, que si puso intención está prohibido, y si no puso intención estaría permitido. Amar a Valle, dijo a Valle, Mena Amínale, ¿de dónde yo sé esto? ¿De dónde yo te dije cuál es la fuente de que si no puede evitar el acto, está permitido hacerlo? Incluso que tenga intención de sacar provecho de lo que está prohibido. De Tania, como se enseñó en una veleita. Amru al Rabbi Yohanan ben Zakkai. Dijeron sobre Rabbi Yohanan ben Zakkai, Shaya Yosef Betzilo Shelechal, que se sentaba a la sombra del Ejal. El Ejal es el edificio principal del Betamikdash, donde estaba dividido en dos, una parte donde estaba el Kodesh HaKodashim y la otra parte donde estaban los utensilios como la menorá, por ejemplo, y en el Betamikdash era un edificio muy, muy, muy alto, ¿sí? Que tenía 50 metros de altura. Entonces proyectaba sombra. ¿Qué pasaba? Rabbi Yohanan ben Zakkai se sentaba a la sombra del Ejal para enseñar Torah. ¿Sí? Shaya Yosef Betzilo Shelechal, Vedoresh Kol Hayom Kulo, y se sentaba a enseñar durante todo el día. ¿Qué pasa aquí? Que Rabbi Yohanan ben Zakkai está ahí sentado, está sacando provecho de la sombra del Ejal, ¿sí? Y nosotros no podemos sacar provecho de algo que pertenece al Betamikdash. Viaja de lo Efshar. Entonces, ¿cuál es este caso? Este caso trae una prueba a favor de Abaye. ¿Por qué? Porque estamos en un caso en el que no puede. ¿Qué es lo que no puede? No puede evitar de sentarse a enseñar ahí a las multitudes las leyes de la fiesta. Ven, y aún así él tiene intención de disfrutar de la sombra del Ejal. ¿Por qué? ¿Por qué se pone ahí? Porque va a tener sombra, va a estar todo el día. Incluso cuando sea el momento de más calor, él va a tener sombra. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que Efshar Mitkaven está patur, porque Rabbi Yohanan ben Zakkai hacía así. Beshare, le permitieron hacer así.
El Rabba Amar, ¿qué es lo que te va a decir Rabba? Shani Ejal deletojo asui. Dice, no, Rabba, ¿qué te va a decir? Aquí es un caso diferente. ¿Por qué? Porque estamos hablando del Ejal. ¿Cuál es la cuestión del Ejal? El Ejal está hecho, lo que está prohibido sacar provecho del Ejal es de su parte interior, pero su parte exterior no es algo que sirva específicamente para la Bodata Kodesh. Entonces, por eso, si se sentó a la sombra del Ejal, no se llama que está sacando provecho de algo que pertenece al Bet HaMikdash. Amar Rabba dijo Rabba Menamínale, de donde yo sé, ¿sí? Que ahí donde yo no puedo evitar una acción, Asur la azotó y Mitkabele enot meaisur. Está prohibido hacerlas si yo voy a sacar provecho de esa prohibición. Ditnan, como se enseñó en una Mishnah, en la Masejet Midot, dice, Lulin hayu petujin be'aliyah bet amigdash bet kodesh HaKodashim. Dice, en el Kodesh HaKodashim, en el Sancta Santorum, en el lugar más Kodesh del Bet Amigdash, había lulin. ¿Qué son lulin? Son una especie de claraboyas. ¿Bien? ¿Para qué? Para que Shebahen, Meshalshelin, et ha'umanim betebot. Dice, por esas claraboyas se hacía bajar a los artistas en cajas, ¿sí? Cuando había que hacer algún tipo de reparación dentro del Kodesh HaKodashim. Sabemos que una persona, nadie podía entrar dentro del Kodesh HaKodashim, salvo el Kohen Gadol en el día Yom Kippur. Pero sí que era necesario un trabajo de mantenimiento. Entonces, ¿qué hacían? Les hacían bajar del techo en unas cajas que estaban cerradas por 3 lados y solamente tenían acceso a un lado. ¿Sí? ¿Y por qué hacían esto? Que les bajaban en estas cajas de 3 lados. Que de Shelo, Izonu, Enehen, Bet Kodesh HaKodashim. ¿Para qué? Para que no disfruten sus ojos de la visión de lo que era el trabajo, la belleza del Kodesh HaKodashim. Entonces, ¿esto qué es lo que estamos viendo? De lo efshar. Estamos aquí en un caso en el que la persona no puede evitar. ¿Por qué? Porque la persona tiene que bajar para reparar el Kodesh HaKodashim. Bekam y Kaben. Y de aquí tenemos la sospecha de que la persona venga a poner intención de disfrutar de lo que va a ver en el Kodesh HaKodashim. Ve Asur, y por eso está prohibido, por eso les hacen bajar en esas cajas de 3 paredes. Ahora dice, Tisbara, deja amar Rabbi Shimon ben Fazi, amar Rabbi Yoshua ben Levi Mishum bar Kapará. Dice, la Gemara dice, no. Dice, ¿acaso no estás pensando que esas cajas así eran para que la persona no pueda disfrutar de la vista? Si dijo Rabbi Shimon ben Fazi, que dijo Rabbi Yoshua ben Levi en nombre de bar Kapará, Kol, Umar Berreach, en Bahem Mishum Eila. Es decir, una persona que estaba en el Bet HaMikdash y escuchaba a los Kohanim y a los Levín, perdón, cantar, ¿sí? Esa voz o la música de los instrumentos de los Levín, ¿sí? Yo voy a disfrutar de esa música, o la visión de lo que había en el Bet HaMikdash, o el aroma, por ejemplo, del Ketoret, ¿verdad? Que se quemaba el incienso y daba un aroma maravilloso, que nos dicen que incluso las mujeres no tenían que perfumarse en Jerusalén del aroma que salía del Ketoret. Dice, en Bahem Mishum Me'ila, es decir, no se considera que la persona que disfruta de ellos está disfrutando de algo que pertenece al Bet HaMikdash. Entonces, tú me estás diciendo que les hacían bajar en cajitas así para que no pudiesen disfrutar de lo que iban a ver. Si estamos diciendo que la visión no es algo que esté prohibido disfrutar de ello. Y que de hambre, amar Raba, hay quienes dicen que así es como dijo Raba, Menamínale, de donde yo sé que incluso en ese lugar donde no es posible evitar la acción, está prohibido hacerla con Kabaná y de sacar provecho de esa prohibición. De Tania, como se enseñó en una vereita. Amar Rabbi Yoshua ben Pazi, Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Mishum Bar Kapará. Dijo Rabbi Shimon ben Pazi, que dijo Rabbi Yoshua ben Levi en nombre de Bar Kapará. Kolumar Berreach, en Bahem Mishum Eila. Lo que acabamos de decir, ¿verdad? Es decir, el sonido y la visión y el aroma y el olfato, no hay prohibición de ellos por me'ila, es decir, de sacar provecho de algo que pertenece al Bet HaMikdash. Y tenemos que puntualizar. Me'ilahu deleka, haisura leka. Dice, es verdad que si miramos bien el texto, lo que nos dice el texto es que no hay me'ila, es decir, la prohibición de sacar un provecho de algo que pertenece al Kodesh HaKodashim. Pero Isur sí que hay, pero está prohibido, sí que está prohibido. Es decir, está prohibido por otro motivo, no porque se llame Me'ila. Me'ila era una prohibición específica, que tienes que tener una Sham Me'ilot,
un asham, un corbán delictivo por haber disfrutado o tomado provecho de algo que pertenece al Betamigdash. Que aquí no hay meila, pero sí que está prohibido. Haisureika, Mailav, Leotan, Haomdim Bifnim. Pero esta prohibición fue dicha únicamente para quienes, para los que están dentro del Betamigdash. De lo Efshar, que ellos no tienen posibilidad de hacerlo de otra manera. Bekam y Kaben, y en ese momento en el que tienen intención de disfrutar de ello, ve a Sur, ahí está prohibido. La Gemara rechaza y dice, Leotana Omdim Bajutz. Dice, la prohibición no fue dicha para los que están dentro, sino para aquellos que están fuera, que ellos tienen la posibilidad de evitar esta prohibición. Bien, perdón, vamos a avanzar un poquito más por aquí. Muy bien. Entonces, vamos a analizar ahora nuevamente esta veredita que hemos traído de Rabbi Shimon ben Pazi. Dice así, dice Gufa, justamente vamos a ver esta veredita. Amar Rabbi Shimon ben Pazi, Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Mishum bar Kapara. Dijo Rabbi Shimon ben Pazi, que dijo Rabbi Yoshua ben Levi, en nombre de bar Kapara. Kolumare bereach en baem mishum meila. Es decir, ni el sonido, ni la vista, ni el olfato de lo que había en el Bet HaMikdash, se incurre en ellos con la prohibición de Me'ila. Y pregunta la Gemara, ¿Perreach en bo mishum Me'ila? ¿Y acaso en el aroma no hay una prohibición de Me'ila? Vejatania, si hemos aprendido. Dice, Amefatem, una persona que venía a preparar la mezcla del Ketoret. Amefatem et Ketoret. Justamente como lo escribe la Torah, juntando aquellas especies y aquellos ingredientes para hacer el ketore. ¿Sí? Ahora, si lo hace, le itlamet ba o limsora la tzibur. Ahora, si lo hace para aprender cómo se debe hacer, porque es una persona que luego va a trabajar en el Bet HaMikdash y tiene que saber cómo hacerlo, o para que haya ketoret para el público, Patur está exento de la prohibición del castigo de Karet. Es decir, la Torah nos dice que aquella persona que hace Ketoret y lo huele, ¿sí? Tiene el castigo de Karet. Abal, pero si lo hizo, le haría va, si lo hizo para oler él, ¿sí? Entonces ahí Hayab Karet. ¿Sí? Porque, como dijimos, la Torah dice, Isha seca moja, le haría va benihrat meama. Si la persona que hizo como el Ketoret para olerlo, entonces tiene Karet. Bemeriach ba patur. Ahora, si una persona que viene y huele el ketoret, no lo hizo él, simplemente huele y dice, qué buen olor, como me gusta, voy a ponerme un poquito en mi casa para poder olerlo. ¿Sí? Entonces, esta persona está exenta. ¿Por qué? Porque lo que prohibió la Torá, aquella persona que tiene el hiyuv karet, es únicamente el que lo hace y después lo huele. Pero, a pesar de que está patur, ela shema'al, es decir, que sacó un beneficio de algo que tiene santidad y por lo tanto tiene que traer su ofrenda de meila. ¿Sí? Entonces, ¿qué vemos de aquí? Que hay meila en el momento de oler el ketoret. Entonces, ¿cómo es que pudo decir Barcapará que en el aroma no hay la prohibición de meila? Ela mar Rav Papa. Entonces, más bien dijo Rav Papa, que tenemos que establecer las palabras de Barcapará. Kolumar en bahem mishum meila. Es decir, quitamos el reaj. Es decir, el sonido y la vista no tienen la prohibición de meila. En bahem mamash. ¿Por qué? Porque realmente no tienen consistencia. Es decir, la vista, tú no puedes evaluar cuánta vista. El oído, tú no puedes evaluar cuánto oído. ¿Sí? Berreaj, ahora el aroma. Leajarsheta, ale terumato, timrutó. Es decir, en el momento, a partir del momento en el cual el ketoret es quemado y empieza a subir su columna de humo, ¿sí? Y ya se cumplió con la misvá en sí, entonces a partir de ahí ya no hay prohibición de meila. Embo mishum meila o ilbenasa misvato. ¿Por qué? Porque ya se cumplió con la misvá de ese ketoret. Entonces pregunta la Gemara a las palabras de Rav Papa. Estamos aquí.
Shumila, Behare. Pero ¿qué quieres decir? Que cuando algo ya que pertenecía al Ekdesh, al Bet HaMikdash, se cumplió con su mitzvah, a partir de ese momento ya no hay prohibición de sacar provecho de ello. Vamos a ver algunos ejemplos en los cuales no es así. Dice, pregunta de Gemara, no era aquí, era Membra. Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir? De coleja de Naaset mitzvato en Bomishum Meilá, que siempre algo que ya se cumplió con la mitzvah ya no hay prohibición de Meilá. ¿Acaso es así? Vere Terumat Adeshen. Tenemos el caso del Terumat Adeshen. De Naaset mitzvata. Veyesh ba Mishum Meilá. Tichtiv besamo etzel hamizbeach. Shelo yifazer. Muy bien. Entonces, ¿qué dice? Dice, pero si tenemos el caso de Terumat Adeshen, ¿qué es Terumat Adeshen? Sabemos que todos los días había que coger de la ceniza que había en el altar una pequeña cantidad y dejarlo en el suelo del templo, del Bet HaMikdash, y después esa ceniza iba a ser absorbida por el suelo de manera milagrosa. Ahora, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice, Besamó etzel hamizbeach, es decir, que hay que colocarlo junto al mizbeach, ¿sí? Es decir, ¿qué quiere decir Besamo? Lo pondrás. Shelo yipazer, yefazer. Es decir, que no se puede esparcir esa ceniza, ¿sí? Y de ahí, y de la palabra Besamo, también se aprende de ella, Shelo yehene. Es decir, que no saques provecho tampoco de esa ceniza, ¿sí? Que vemos aquí, que incluso después de que el corbán, el sacrificio, fue quemado y su ceniza estaba sobre el altar y yo tomé esa ceniza, ¿sí? A pesar de todo eso, que ya cumplí con la mitzvah y la puse en el suelo, entonces a pesar de eso, todavía yo no puedo sacar provecho de ella. Entonces responde la Gemara y dice, Mishum de Habu Terumat Deshen ubigde una. Shene Tuvim Habaim Keja. Dice, no, pero aquí, ¿qué es lo que pasa? Dice, efectivamente, Terumat Deshen es un caso problemático, ¿verdad? Pero, ¿por qué? Porque tenemos dos pesukim que Habaim Keja. ¿Qué quiere decir? Dos pesukim que nos vienen a hablar de la misma cosa. Un pasuk es este pasuk que habla de Terumat Deshen, de Samoet Zelamizbeach. Y otro pasuk es un pasuk que habla sobre las ropas del Cohen que utilizó en Kippur, del Cohen Gadol que utilizó en Kippur. Y tenemos un principio en la Gemara que nos dice que cuando dos pesukim nos hablan de la misma prohibición o de la misma cosa, entonces, ¿por qué lo hace así la Torah? ¿Por qué lo trae dos veces? Para enseñarnos que no hay que aprender nada de eso. Es decir, no tenemos que hacer ese estudio. Pues, ¿cómo es? Dice así. Dice, esta, Terumata Deshen, ubigdeke una, Shenek Ketuvim, Habaim Keehad. Mejor Shenek Ketuvim, Habaim Keehad, Emelamdi. Siempre que tengamos estos dos versículos que vienen a hablar de lo mismo, no se tiene que aprender de ellos. Entonces dice, Terumata Deshen, Hademaran. Es decir, ¿qué es lo que se aprende de Terumata Deshen? ¿Sí? Que está prohibido sacar un provecho de ellos, incluso que ya se cumplió con la mitzvah. Como hemos explicado, Besamo etzel hamizbeach. Ahora, bigdeke una, de las ropas del Cohen Gadol, ¿sí? ¿Por qué? Porque está escrito Vini Hamsham, es decir, que las colocará ahí. Melamed, Sheteunim Geniza. ¿Qué es lo que quiere decir que las colocará ahí? Que esas ropas hay que ponerlas en la Geniza una vez que el Cohen las utilizó. ¿Por qué? Porque ya no se puede sacar provecho de ellas. Es decir, el Cohen tiene el Cohen normal, un Cohen que se llama Cohen Ediot, tiene 4 prendas que son blancas, ¿sí? Que son el turbante, el delantal, el pantalón y el cinturón. Bien, estas 4 prendas las llevaba todos los Kohanim. Bien, ahora, el Cohen Gadol además tenía otras 4 prendas más. Bien, que son el efod, el hoshen, el meil, ¿sí? Esas cosas que conocemos, que siempre hemos visto la imagen del Cohen Gadol con esas ropas que son doradas, que tienen aquí el pectoral. Todo eso es la ropa especial para el Cohen Gadol, 8 vestimentas. Bien, ahora esa ropa solamente la utilizaba el Cohen Gadol en Yom Kippur y en algunos momentos específicos del día.
Ahora, las ropas blancas que el Kohen Gadol utilizaba para entrar al Kodesh HaKodashim, ¿sí? Por ejemplo, bien, esa ropa blanca, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí? Nos dice, Veiniham, las vas a dejar ahí. ¿Qué quiere decir las vas a dejar ahí? Que ya no las puedes utilizar más. Una vez que el Kohen Gadol utilizó esas ropas blancas en Kippur, ya no las puede volver a utilizar. Y entonces hay que enterrarlas en una genizá. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que incluso después de que ya cumplió con la mitzvah, yo no puedo sacar provecho de esas prendas. Lo mismo que me está diciendo Terumat Deshen. Entonces nos dice, Anija le Rabanán. Dice, esto de que hay que hacer genizá con estas ropas sirve para el punto de vista de los sabios. De hambre, melamed sheteunin genizá. Es decir, los sabios aprenden justamente de aquí que estas ropas blancas tienen que ser llevadas a la genizá. Él le repitió. Pero según el punto de vista de Revidosa, que está en discusión con ellos, perdón, en el Tratado de Yomá, Revidosa, ¿qué es lo que dice de Amar? Abal Reuyim Hen le Cohen Ediot. Dice, es verdad que el Cohen ya no las puede volver a utilizar, pero sí se las puede dar a un Cohen Ediot, a un Cohen normal, ¿sí? Umay Bini Hamsham. Y entonces, ¿qué es lo que quiere decir este versículo? Que dice, las pondrá ahí, que es justamente de donde aprenden los sabios de que requieren Genizah, Shelo Yishtamesh Bahen Beyom Kippurim Acher. Es decir, que ese Cohen Gadol no puede volver a utilizar esas prendas el día de Kippur siguiente o en otro día de Kippur. Maika Lememar, ¿qué es lo que yo puedo decir? Mishum de Habu Terumata Deshen Beglarufa. Entonces, ¿qué pasó? Según Rabidosa, ¿sí? No tenemos estos dos pesukim que vienen a hablar de lo mismo, porque hemos quitado el pasuk del Kohen Gadol, de las ropas del Kohen Gadol. Dice, no, ¿sabes qué? Rabidosa tiene otro pasuk. ¿Cuál es ese otro pasuk? El pasuk que habla de la Egla Arufa. ¿Qué es la Egla Arufa? Muy bien, sabemos que nos dice la Torá en el libro de Devarim, cuando se encontraba un cadáver en el campo y no se sabe quién lo mató, ¿sí? ¿Qué es lo que pasaba? Las dos ciudades más cercanas tenían que medir la distancia hasta el cadáver. Y la ciudad que realmente estaba más cerca de ese cadáver, los sabios de esa ciudad cogían un becerro, una becerra en este caso, la llevaban junto a un arroyo y le partían la nuca. ¿Bien? Eso es lo que se llama la egla arufa. ¿Bien? Ahora, lo mismo ocurre aquí. Una vez que ya cumplieron con la mitzvah de la egla arufa, esa egla yo no puedo sacarle provecho de ninguna otra manera. ¿Sí? Entonces sería Shenekutubim, Habaim Kehad, dos versículos que vienen a hablar de lo mismo, de cómo después de cumplir con la misma yo no puedo sacar provecho de ello. Mejor Shenekutubim, Habaim Kehad, Emelamdin, y dos pesukim que vienen a hablar como de lo mismo, entonces yo no puedo aprender nada de esos dos pesukim. Pregunta la Gemara y dice, Anija le mandé a amar, esto está bien para el punto de vista que dice en Melamedin. Pero esta es regla general. También tiene una discusión. No todo el mundo está de acuerdo de que cuando hay dos pesukim de esta manera, que no se aprende de ellos. Hay un punto de vista que dice que no se aprende. El alemán de Amash Melamdin, pero para el punto de vista que dice que sí se puede llegar a aprender de ellos. Maika Lemar, ¿qué es lo que voy a decir? Tre miute ketive. Dice, no. En realidad, ¿cuál es la cuestión aquí? Que hay dos miutim, es decir, que los dos pesukim vienen a excluir. ¿Sí? Por un lado dice, Besamó el Selamizbeach. ¿Qué quiere decir? Y lo colocará junto al altar. Esa es la que tiene que poner, esa ceniza y no otra ceniza. Uchtiv, y está escrito, al haigla ha'arufa benajan. Es decir, sobre la becerra, la que fue desnucada junto al río. Es decir, está hablando de una igla en particular. Esta, pero no otra. ¿Bien? Entonces, tenemos dos minutim, dos exclusiones. Muy bien, vuelve la Gemara. Muy bien. Es decir, ¿qué es lo que hacen los dos minutim? Es decir, que únicamente estos casos son los que, a pesar de que ya se cumplió con la misma, yo no puedo sacar provecho de ella. Vuelve la Gemara a nuestra discusión entre Abaye y Raba, ¿sí? Sobre aquello que no podríamos evitar de hacer y teníamos intención después de sacar provecho de ello. Y preguntan sobre Abaye, contra Abaye. Tashma, ven y escucha lo siguiente.
Tashma. Muy bien, dice así, Tashma, ven y escucha. Estudiamos en una vereita. Ignisa lirbaka. Es decir, yo cogí una egla, esa becerra que voy a desnucar, y la coloqué en una rebaca. Bien, es decir, una de las condiciones para esta becerra es una becerra que no tenía que haber servido nunca para ningún trabajo, como la paraduma que veremos después. Bien, ahora yo cogí y la puse en una rebaca. ¿Qué es una rebaca? Es una especie de yugo en el cual se hace entrar a muchos becerros. ¿Para qué? Para que puedan amamantarse de su madre. Bien, ahora, ahí que es, yo tengo la intención de, perdón, ¿y qué hizo esta para Dasha? Ahora, cuando estaba en este yugo general, Dasha vino a trillar, a pisotear el grano. En ese caso, Keshera, aún así, sigue siendo Keshera, a pesar de que, perdón, ¿por qué? Porque, ¿para qué lo puse yo ahí? Yo la puse, no tenía intención de que ella viniese a hacer esta disha, no tenía intención de que ella viniese a pisotear el grano. Pero si le puso al becerro Bishvil Shetinak para que pueda amamantar de su madre, Betadush, y ahí vino a pisotear el grano, Pesula, Aja, de lo Efshar, Bekamehaben. ¿Por qué? Porque aquí no, estamos en un caso en el cual de lo Efshar, es decir, no puede hacer de otra manera, porque el animal, el becerro tiene que amamantarse para poder vivir, ¿sí? Y además tiene intención, ¿por qué? Porque ahí disfrutó del hecho de que el becerro vino a pisotear el grano. Mecatán en Pesulá, y lo que nos enseña esta veredad es que ese animal es pasul, ya no sirve para la mitzvah de la igla arufa. Entonces pone la Gemara y dice, Shani Atam, dice, allí estamos en un caso diferente. Dichtiv, porque está escrito, Asherlo Ubadba, es decir, una becerra con la cual no la he hecho trabajar. Y con Macom, la palabra Ubad, de todas formas, nos da a entender que incluso cuando trabaja por sí misma, y a pesar de que en el resto de las prohibiciones de la Torá no se prohibió en esta circunstancia, por lo tanto, Bedin Ze, entonces, incluso de que no puede hacer de otra manera, si tiene intención de disfrutar de esa cosa que va a hacer, de ese trabajo, entonces estaría prohibido. Dice, pregunta la Gemara, y si fuese así, ¿sí? Que nosotros lo que venimos a estudiar o a interpretar es la palabra ubad, y ahí lo voy a prohibir de todas formas. Afilu, resha, entonces incluso en el caso del principio, es decir, que la metió en la rebacá, en ese yugo común, Nami, entonces ahí también estaría prohibido, el primer caso que vimos. Entonces, dice, ha lo damia, ela leja. Dice, en realidad, la diferencia que hace la vereitá, dice, no es comparable un caso con el otro. Y además dice que yo no puedo comparar esta vereitá con aquello que me habla sobre la parada duma, sobre la vaca roja. También la vaca roja es una vaca que nunca tuvo que tener un yugo sobre ella y nunca tuvo que haber trabajado. Y estudiamos en la Mishnah, dice, Shahan alea of keshera. Es decir, si sobre la vaca roja se posó un pájaro y la vaca estuvo caminando con el pájaro encima, aún así es keshera. Es decir, no se llama que eso es que la hizo trabajar. ¿Sí? A pesar de que la Torah dice que nunca se le puso sobre ella un yugo. Pero, alá le azahar pesulá. Pero si vino un toro y la montó, es decir, tuvo una relación con ella. ¿Sí? Ahí está inválida. ¿Por qué? Porque el dueño va a estar contento. Porque ahora, antes tenía una vaca roja y ahora va a tener vaquitas rojas. ¿Sí? Porque va a tener descendencia esa vaca. Entonces explica la cámara y dice, Maitama, ¿cuál es el motivo de esta diferencia? Amar Raspapa, dijo Raspapa,
y ketiv asher lo abad ba. Es decir, sí está escrito en el versículo asher lo abad ba, es decir, que no la hizo trabajar, no trabajó con ella. Vekarenan, y nosotros leemos también abad, es decir, tal y como está escrito, nosotros hubiésemos aprendido que esa vaca no se hace inválida para el trabajo, H avid ba ihu, hasta que la haga trabajar el dueño mismo. Es decir, que incluso que la haya montado un toro, ¿sí? Sería kasher. ¿Por qué? Porque el lenguaje nos da a entender que yo tengo que hacer una acción para hacerla trabajar. Asherlo abad. ¿Sí? Veí que si hubiese escrito Uvad con Vav, ¿sí? Y hubiésemos leído Uvad, incluso que fue algo que se hizo de por sí, ¿sí? Entonces también estaría prohibido. Pero Ashta dictiv Uvad, Vekaren Uvad, pero ahora que está escrito Uvad, pero sin Vav, es decir, que se puede leer Abad, pero nosotros leemos Uvad, ¿sí? Entonces, Dumia de Abad, es decir, que se parece como que está escrito Abad, es decir, Abad dijimos que es algo que yo lo hago de manera activa. Ma Abad de Níjale, Afubad de Níjale. Entonces, ¿qué? En un caso en el que, igual que cuando yo voy a hacerlo de manera activa, es porque yo saco un provecho de ello, entonces también cuando sea de una manera indirecta que se va a realizar, entonces también tiene que ser en un caso en el que yo saco provecho. Y solamente en esos casos va a estar prohibida o se va a hacer inválida esa vaca para cumplir con su función. Entonces la Gemara trae una prueba para Raba. Dice, Tashma, ven y escucha. Abedá, es decir, un objeto perdido que alguien se encontró. Bien, nosotros tenemos la obligación de proclamar ese objeto perdido. Estudiaremos en Masejet Baba Metzia Bezrat Hashem. Y no solamente proclamarlo, sino que tenemos que cuidarlo hasta que venga el dueño a reclamarlo. Entonces dice, Abedá, lo ishtajena, lo al gabe mitá, lo al gabe magod, letzorjo. Es decir, yo no puedo extenderla sobre mi cama. Es decir, alguien se encontró una prenda, ¿sí? Una manta, algo, ¿sí? Algo que sea, algo que es bonito, ¿bien? Una prenda bonita. Y dice, yo no puedo extenderla sobre mi cama, ni la puedo poner sobre un poste para mi propio beneficio. Es decir, para poder disfrutar en mi casa, ¿sí? De tener una bonita manta sobre mi cama o algo bonito colgado en mi pared. Aval, shoteach al gabe mita, al gabe magod. Pero sí que la puedes extender por la necesidad de la prenda. Es decir, ¿para qué? Para que no se venga a arrugar. Entonces yo puedo extenderla sobre la cama o la puedo colgar para que no se arrugue, por ejemplo. Aval, pero Nizdamnu lo orjim. De repente llegaron invitados. Ay, 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 ¿qué pasó? No tengo suficientes mantas. Lo ishtajena, lo algabe mitá, pero lo algabe magod, ven le surja, ven le surjo. Entonces ahí no puedo ni extenderla sobre la cama, ni ponerla sobre ese palo, ese clavo en la pared, ni por la necesidad de la prenda, ni por mi propia necesidad. ¿Sí? Y va a explicar. Es decir, que esto que estamos diciendo, esto estaríamos diciendo que es como Raba, que a pesar de que él no puede hacer de otra manera, de todas formas, puesto que va a sacar un provecho de ello, entonces está prohibido que lo haga así. Entonces, responde la Gemara y dice, Shane Atam, ahí es diferente. De Kalele y Mishum Einabisha y Mishum Ganabe. Dice, no, ahí es diferente. ¿Por qué? Porque si él llega a hacer eso con la prenda, la va a estar quemando. ¿Qué quiere decir la va a estar quemando? Creo que me he congelado, espero que se esté viendo bien. Ahora sí. ¿Qué quiere decir que se va a estar, que la está quemando? Es decir, como que el hecho de que la va a exponer va a hacer que esa prenda se eche a perder, porque dice, ya sea por el mal de ojo,
Es decir, que las personas que van a venir a su casa van a decir, oh, fíjate esta persona, qué cosas más bonitas tiene en su casa, etcétera. O ya sea porque lo van a ver y lo van a contar de una persona a la otra y eso va a hacer que algún ladrón lo escuche y va a venir a la casa a robarlo. Entonces, por eso es que en ese caso la persona no puede extender esa prenda, ya sea para su propia necesidad o para la necesidad de la prenda. Muy bien, vamos a ver por último hoy otro caso más. Dice así, Tashma, ven y escucha aquello que estudiamos en Masajet Kelim. Mojre Kesut, es decir, una persona que vende ropa. Mojrin Kedarkan, es decir, venden la ropa de la manera habitual. Es decir, que pueden ponerse la prenda, incluso que sea una prenda que está hecha de kilaim. Nosotros sabemos, estudiamos ayer kilaim, kilaea kerem, ¿verdad? Es decir, hablamos sobre la prohibición de la mezcla de granos. Pero también existe kilae abegadim, es decir, la mezcla de de fibras. La más famosa, es la que nos trae la Torá, es la mezcla de lana con lino, que se llama sha'atnez. Muy bien, pero yo quiero vender, hago trajes, y mis trajes todos llevan shatnez. Bien, no se lo puedo vender a un judío, por supuesto, pero se lo puedo vender a un no judío que no tiene la prohibición de vestir shatnez. Entonces, ¿cómo voy a hacer para que esa persona no judía pueda ver la prenda, qué bien está hecha, qué corte tan perfecto y cómo encaja perfectamente en el maniquí, en el modelo? Antes no había maniquíes, entonces lo llevaba puesta la persona. Dice esa persona que vende ropas, se puede poner la ropa sobre sí mismo. Ubilbal shelo Yitkaben, Bejama, mi penea jama, Ubegeshamim, mi penea geshamim, pero con una condición. ¿Cuál es la condición para que pueda hacer esto? La condición es que cuando lo ponga, no ponga intención en caso de que haga mucho calor, decir, ay, qué bien que me puse esta prenda que me está dando fresquito. O si hace mucho frío, qué bien que me puse esta prenda que me está dando calorcito. Bien, es decir, que yo no puedo sacar provecho no puedo poner intención de sacar provecho de la prenda que está prohibida. Veatzenuim, y ahora aquellos vendedores que son tzenuim, ¿sí? Es decir, que son recatados y que se quieren alejar de esta acción, es decir, para no llegar a vestir prendas que están prohibidas, ¿qué hacen? Mafshilin le ajorehen bemakel, es decir, que la llevan puesta por detrás de ellos sobre un palo, es decir, ponen un palo, una especie de, ahora sí, de maniquí, ¿no? Y lo ponen detrás de ellos. Parece que la llevan puesta, pero en realidad son los palos que la están sujetando. Y pregunta la Gemara, Beha aja de Charle Meivad Kisnuin. Entonces, ¿qué estamos viendo? En la Mishnah estamos viendo que está permitido de llevar las prendas colgadas sobre un palo. Vejiló mejaben share, pero si en realidad, si la persona no tiene intención, debería estar permitido. Dice, tiyuvta leman de matne lishna kama de raba. Dice, en realidad, eso es una oposición para aquella primera punto de vista de la opinión de Raba, y que responde a la Gemara y dice, efectivamente, tiyuvta. Esto es una oposición, y hasta aquí entonces llegamos en nuestro estudio del DAF de hoy. Bien, espero que se haya podido escuchar todo bien, puesto que he estado desde el teléfono y no sé si la conexión ha sido buena. Sí, en todo caso, Hizku Bintu, nos vemos mañana, Bezat Hashem Erev Shabbat, y continuaremos con la siguiente página. Hizku Bintu, que tengamos todos Besorot Tovot. Hoy hemos comenzado el último día de Hanukkah y mañana Erev Shabbat Kodesh. Nos vemos, muchas gracias.